Bueno, en más de los temas energéticos, debido a la introducción del gas para crear energía, se pretende que a principios del 2019 baje el precio de la luz, ya que cerca de un 80% de la producción nacional estará sustentada con gas shale, que es más barato. Así lo señaló Rogelio Cerda, titular de la Procuraduría Federal del Consumidor. Escuche usted. El costo de la tarifa de energía eléctrica del país se va a reducir con la llegada ya definitiva del gas, por ahí a finales de año. El gas shale que estamos importando de Estados Unidos, CFE está terminando de instalar sus gasoductos, son 9 o 10 troncales y una cantidad, 50 redes secundarias, y la idea es abandonar el carbono, el carbón, los hidrocarburos, el diésel, sobre todo el diésel que es carísimo, el coque.